Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo pintando miniaturas. Soy Antonio Peña y este es el primero de varios capítulos que estoy preparando pensando en aquellas personas que estáis empezando a pintar figuras y no tenéis mucha idea de cómo ir dando vuestros primeros pasos. Vamos allá. En el vídeo de hoy voy a empezar con dos cositas muy sencillas. Voy a hablaros de los pinceles que yo uso, con los que trabajo, y de las técnicas que yo considero más importantes para pintar cualquier figura. Actualmente trabajo con dos marcas de pinceles, Escoda y Winsor & Newton. Supongo que todos cuando empezamos lo primero que hicimos fue comprar un pincel de pelo sintético. La verdad es que el vendedor seguramente no nos orientó bien. Estos pinceles no tienen pelo natural. Entonces la punta, en este caso, bueno, no tiene punta redonda, pero sabéis a qué me refiero, reconocéis el pelo. La punta de estos pinceles se pierde rápidamente y no absorben bien el agua, por lo que no son muy recomendables para pintar figuras. Sin embargo, estos que veis en pantalla sí. Lo más importante, independientemente de la marca que trabajéis, es que tengan pelo de Marta Koliski. El pelo de Marta Koliski es cerda son pelos naturales que absorben muy bien el agua y conservan durante mucho más tiempo la punta. Esto que veis aquí es un Escoda Reserva del tamaño 4 y lo utilizo para el trabajo pesado, para aplicar capas base, para dar las primeras luces y en todas aquellas superficies que, bueno, pues para las que se puede utilizar un pincel de este tamaño. Para el trabajo de precisión utilizo el tamaño 1 de Winsor & Newton serie 7. El de pelo largo tiene muy buena punta, este ya está un poco gastado, pero sirve para pintar cualquier cosa. Y el uno de pelo corto va destinado a aquel trabajo mucho más preciso, cuando queremos pintar un ojo o unos labios o queremos pintar 30 milímetros con muchos detalles y no llegamos a ciertas partes, este es el pincel ideal. Hoy voy a utilizar las pinturas Citadel que tengo más a mano y otro día os voy a hablar sobre las marcas de pintura que yo trabajo. Os recomiendo que cuando vayáis a utilizar un pincel para extraer pintura del bote, lo hagáis con un pincel viejo. En este caso yo estoy utilizando el número 2 de Escoda, que ya está bastante deteriorado y lo tengo para este tipo de usos. La primera capa de pintura que doy es la capa base. Esta técnica consiste en utilizar mucho pigmento y muy poquita agua. El pincel básicamente lo único que tiene es el pelo un poco húmedo. No os preocupéis si la capa no cubre completamente la superficie, pero sí os voy a recomendar encarecidamente que no deis capa sobre capa. Aunque veáis que no está completamente cubierta la superficie, no os preocupéis, pero es importante que no insistáis sobre las capas que vais dando. Os preguntaréis seguramente por qué. La razón es que al pintar con acrílico, el acrílico seca bastante rápido, pero hay partes que aún están húmedas. Entonces lo que hacemos cuando damos capa sobre capa es desplazar pintura y deja un defecto sobre la superficie muy desagradable que queremos evitar. Una vez seca la capa podemos volver a insistir si no estamos contentos con el resultado. La siguiente técnica que voy a explicar es la veladura. La veladura consiste en mezclar agua y pintura al 50%, en una relación de 1 a 1. Estas capas son mucho más transparentes que las que se aplican para dar la capa base y tienen multitud de usos. Se puede utilizar para iluminar, para sombrear, para fundir transiciones o para añadir color. Es una técnica muy importante para mí, ya que la utilizo constantemente. El nivel de dilución de agua, como digo, es del 50%. Y la utilizo a menudo para iluminar.
Hay un detalle que no os he explicado antes, pero ahora que la cantidad de pigmento varía en función de la dilución con el agua, es importante que lo sepáis. Cuando damos una pincelada, la mayor cantidad de pigmento se concentra al final. ¿Veis? Entonces, en el momento en el que levantamos el pincel, ese tramo se lleva la mayor parte. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pintando con pintura muy diluida. En este caso yo estoy utilizando veladuras para iluminar. Entonces, si sé que la mayor cantidad de pigmento se va a acumular al final, intentaré velar hacia la luz. Utilizo la pintura más luminosa para definir el volumen a través de la luz. Eso quiere decir que me desplazo desde el tono medio hacia la luz y levanto el pincel en la zona que yo considero que refleja más la luz. ¿Veis? ¿Qué es lo que yo considero que no hay que hacer? Por ejemplo, aquí en la cadera. Si la máxima concentración de luz está aquí, no tiene sentido que empecéis aquí y vayáis hasta abajo, porque entonces vais a extender el plano de luz. No pasa nada si es vuestra intención, pero lo usual es que lo hagáis al revés. Desde abajo hacia arriba. La tercera técnica que voy a explicar es el lavado. El lavado consiste en añadir mucha más agua que en la veladura, aproximadamente un 80% de agua y un 20% de pigmento. El uso por tanto que va a tener este tipo de capa, veis que es prácticamente agua manchada, es muy diferente al de la veladura y al de la capa base. Sobre todo va a servir para dar tonos, para limpiar las transiciones más sutiles, y yo lo utilizo sobre todo para sombrear. A través de un número de capas importante, por superposición, una capa se va posicionando encima de otra y consigo un degradado más largo, en algunos pasos más, pero con lo que yo considero que es una técnica un poquito más limpia. Es prácticamente agua manchada. ¿Veis? A través de estas capas logramos un control mucho más grande, porque vamos como muy poco a poco. Al existir poco pigmento, el resultado que se refleja es bastante poco apreciable en comparación. Y bueno, ya la última técnica que voy a explicar es el perfilado. Es la técnica con la que cierro el vídeo. Es fundamental que aprendáis a perfilar bien, porque para pintar figuras lo más importante de todo cuando estáis empezando es definir bien. Entonces, si no definís bien, prácticamente da igual todo lo demás que hagamos. Fijaos, con un pincel del 1 de Winsor & Newton y el canto del pincel, perfilo en luz para definir la espada. Esta espada no está pintada, pero quiero que veáis el ejemplo. Todos los que pintáis marines, que pintáis cualquier tipo de figura, perfilar en luz es fundamental. Perfilar en luz y perfilar en sombra, pero eso es una técnica de la que hablaré un poco más adelante. Muchos me preguntáis a menudo si es importantísimo perfilar absolutamente todo. Por norma general, si estás empezando, sí. Perfilar es una técnica que te ayuda mucho a ganar en definición. Y sobre todo hay que perfilar aquellas zonas que tengan más aristas. Estas partes que tienen muchos perfiles son las que corren el riesgo de quedar más borrosas cuando la escultura ya nos está delatando que realmente tienen unas aristas. Todas las que tengan aristas que se puedan perfilar con el canto del pincel, yo recomiendo que lo hagáis.
Es importante que las figuras no queden borrosas y que las cosas estén bien definidas, especialmente en las figuras más pequeñas. Luego en las figuras más grandes como bustos o 70 milímetros se puede ser un poco más sutil perfilando, pero en las figuras pequeñas es fundamental. Y bueno, con eso ya terminamos el vídeo de hoy. Hemos visto 4 técnicas, os he hablado un poco de mis pinceles. Habéis visto cómo aplico las técnicas y la dilución que tienen de agua, cosa creo que es muy importante para aquellas personas que estáis empezando. Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta y compartirlo. Y si alguien está interesado en saber más sobre mi trabajo, buscadme, que estoy en redes sociales. Os dejo los links en la descripción. Preguntad vuestras dudas en los comentarios y nos vemos muy pronto con más. ¡Hasta luego!